Buenas tardes, Namaste. Vuelvo a estar en esta magnífica tierra del Priorato y además en un sitio muy especial que ahora os comentaré. Pero hoy os quería hablar del libro que he presentado, el Yoga Sabiduría. Sobre todo, recordar que está dividido en tres partes. Hay un poquito de viento, pero no pasa nada. El primero es una traducción directa del Gita, de la versión de Gandhi con comentarios de Sivananda. Y la segunda, que es la que vamos a hablar ahora, un poquito, es un poco hinduismo, Gita y los caminos del yoga y ver cómo las enseñanzas del Gita han influido en la humanidad. Os decía que estoy en un sitio paradisíaco, en una zona, intentaré para que lo veáis, en una de las zonas más bonitas que hay en el Priorato, en un sitio maravilloso, un sitio donde se hacen los mejores aceites, el mejor vino del mundo. Y aquí precisamente estamos en una tarima para hacer prácticas de yoga. Y es una de las razones de que he venido aquí. Al fondo podéis ver el Parque Nacional del Montsant bueno, así tenéis una perspectiva de dónde estamos ahora. Es importante porque bueno, este hotel está apostando por el yoga. Ha hecho esta tarima que es una experiencia maravillosa hacer yoga aquí y luego incluyen yoga gratis a sus clientes cuando vienen. Y además tiene una sala muy preciosa que seguramente haremos otro vídeo ahí para organizar retiros de yoga. Muchas gracias, Terra Dominicata. Muchas gracias por ser amigos del yoga y por difundir sus valores. Bueno, hoy vamos a centrarnos en la segunda parte del libro. Eh, ya os decía que la primera contiene el Gita, según Gandhi, y la segunda sería una explicación del Gita. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué no has puesto la segunda parte como primera? Y la respuesta es sencilla, por un tema de respeto al Gita. En la introducción al libro sí que recomiendo que si uno tiene conocimientos del Gita, vaya directamente al Gita, y si no lo estuviese, vaya directamente al libro 2. El libro 2, para que tengáis una idea, y perdonad que me lo he marcado con post-its de estos, empezaría aquí, más o menos es en la página exactamente 161, y vendría ya lo que es la introducción al libro 2. Y básicamente vamos a abarcar un poco lo que es el Sanatana Dharma, la religión eterna, el hinduismo como lo conocemos en Europa, y dentro de esto qué papel juega o qué representa el Gita, ¿no? Vamos a estudiar lo que es, vamos a hacer una introducción al Gita también, ubicarlo en lo que es la guerra del Mahabharata, que recordar que el Gita está justo en la parte central antes de que se inicie la batalla de Kurukshetra. A continuación a estudiar, voy pasando, vamos a estudiar la vida de Gandhi, recordar que es la versión que hemos hecho, y estudiar la vida de Gandhi es importante porque además de que fue una lección de ahimsa, de no violencia en toda su vida, es el autor de la versión del Gita que estamos presentando aquí. Y él mismo en la introducción a su versión decía que la aplicación de la independencia pacífica de la India le había logrado en base a lo que había aprendido en el Gita. Por eso es tan importante, yo creo, este libro en la historia del siglo XX. Y además, eh, el Gita ha influido mucho en la independencia pacífica de las colonias anglófonas de África y Asia. Por tanto, es un libro importante. Es interesante ver la vida de Gandhi, verla cómo fue marcada por el Gita y luego sus contactos, su estancia en Sudáfrica, por supuesto, pero luego los contactos que tuvo con Thoreau, por ejemplo, o las cartas que intercambió con Tolstoy, que desde luego son preciosas y vale la pena leerlas. Incluso Gandhi, cuando estaba en Sudáfrica, eh, a su ashram que creó le llamó la colonia Tolstoy. Es interesante ver ese influjo entre Occidente y Oriente, y luego también cómo ha influido posteriormente Gandhi en muchas figuras. Por ejemplo, ahora me viene a la mente en el Dalai Lama o Ansun Yukui, ambas budistas. Una vez estudiada la vida de Gandhi, que insisto, creo que es una manera directa de ver cómo hay gente que ha aplicado las enseñanzas del Gita, entraremos a estudiar la versión de Swami Sivananda. Aquí lo veis. ¿Y por qué? Porque dentro del Gita
de la primera parte, que hay los comentarios de Gandhi, pero también he traducido los comentarios de Sivananda. Gandhi era bastante par con comentarios y los de Sivananda pues nos ayudaron a entender bastantes de los temas. A continuación, el siguiente punto que vamos a estudiar es los 4 caminos del yoga. Todos los conocéis y hay un vídeo por ahí que hemos preparado, que son el karma, el yoga de la acción desinteresada, el bhakti yoga, el yoga de la devoción, el jnana yoga, el yoga de la meditación, y el jnana yoga, el yoga del conocimiento. Entonces, vamos a hacerlo todo el rato en referencia a lo que vemos en el Gita, con los slokas, con versos del Gita. En la quinta parte hemos añadido un apartado que es las Yoga Sutras de Patanjali. Y lo que vamos a hacer es compararlas con el Gita. ¿Y por qué? Porque si leemos las namas y niyamas, vamos a ver que prácticamente todas, están definidas en el Gita. Y bueno, es abrir un debate de por qué el Yoga Sutra de Patanjali ha monopolizado casi el yoga en Occidente. A continuación hay el siguiente apartado, voy mirando para que lo podáis ver, es personalmente a mí el que más me gusta, que es hinduismo, Gita y armonía entre religiones. Para mí es uno de los grandes aportes del Gita, y sobre todo vamos a ver un poco la vida del que es para mí uno de los grandes yogis de la historia de la humanidad, y que es mi maestro y al que sigo, que es Sri Ramakrishna Paramahansa, el hombre que veía a Dios y el hombre que dijo tantos caminos, tantas religiones. Y también estudiaremos la vida de Swami Vivekananda, su discípulo, uno de los grandes filósofos de la historia, y gracias a él conocemos el Gita, porque hizo 2 viajes a Estados Unidos y 1 a Inglaterra, y en su famoso conferencia en el Parlamento de las Religiones de Chicago, realmente es cuando se empieza a conocer el yoga, el Vedanta y el Raja Yoga. Incluso él recuperó las Yoga Sutras de la historia. Y aparte estudiaremos un poco cómo la misión Ramakrishna, que es la institución que creó Swami Vivekananda, que hoy está presente en muchos países con 800, 900 centros educativos, hospitales, universidad, están aplicando toda la gestión de estos centros en base a las enseñanzas del Gita. El siguiente capítulo que estudiaremos es cómo ha influido el Gita en algunas empresas indias. Yo creo que hay un caso precioso, volviendo a Gandhi, que es cuando Gandhi inspira a un empresario musulmán de madre judía, Yusuf Kamiet, para que hiciese un laboratorio justo después de la independencia de India, un poquito antes, para que India, cuando fuese independiente, fuese autosuficiente en medicamentos. Y hoy es uno de los grandes laboratorios, de los más grandes del mundo, ¿no? Es un caso muy interesante de estudiar. Y luego hay algún caso más, por ejemplo, una empresa que basa su misión empresarial, su estrategia, en los valores del Dharma y del Vedanta. Es curioso analizar estas situaciones. Aquí veis, hay una foto muy bonita, que es entre Yusuf Kamiet y nuestro querido Gandhi. Y es un bonito ejemplo y hay muchos más que están documentados en el libro. El siguiente punto es influencia del Gita en Occidente, es decir, cómo nos ha influido en nosotros, en nuestra sociedad occidental, el Bhagavad Gita. Todos conocéis ahora el caso de Oppenheimer, por la famosa película de 3 horas, que cuando explota la bomba atómica en el desierto de los Álamos, realmente está citando unas palabras del Gita, y es el verso que dice, Krishna dice que está comprometido con la destrucción de los mundos, ¿no? Pero hay muchos más. Einstein, por ejemplo, que además conocía a Oppenheimer, decía que cuando leía el Bhagavad Gita y reflexionaba sobre cómo Dios creó el mundo, decía que todo lo demás le parecía superfluo. Pero analizaremos la influencia de Schopenhauer, que fue un poco uno de los grandes introductores, en Richard Wagner, que tuvo una influencia fuerte, o en músicos o en premio Nobel como Roland. Bien, una vez analizado cómo nos ha influido, ya iríamos al penúltimo de los apartados, penúltimo de los apartados, que es budismo, jainismo y sijismo. ¿Qué tiene que ver con el Gita? Pues nada, hay mucho. De hecho, son religiones todas nacidas en India
y que comparten muchos valores. La IMSA, la reencarnación, la no violencia, reencarnación habría que matizarlo. Pero comparten muchísimos muchos valores y el yoga entre ellos. Y además muchos hinduistas creen que son parte de la gran familia del Sanatana Dharma. Muchos hinduistas, por ejemplo, consideran a los Sikh como el brazo armado de los hindús, ¿no? Hay muchas relaciones importantes entre estos cuatro caminos espirituales y haremos una pequeña introducción porque creo que es interesante compararlo. Y bueno, básicamente esto, muy rápidamente, que es lo que suelo hablar yo, es lo que sería el segundo libro, que más o menos por extensión, pensar que el libro son 450 páginas y esta más o menos, si lo veis aquí, sería la extensión de este libro segundo. Eh, bueno, muchísimas gracias de nuevo a Terra Dominicata por permitirnos hacer este sitio y me sabe mal que no podáis ver la plataforma esta que han hecho en medio de las viñas y de los olivos porque realmente es preciosa. Muchísimas gracias, namaste.